haz un alto en tu vida y toma un tiempo para interiorizar, para meditar, para escucharte un poco, para ir a las profundidades de tu ser. Y comienza como normalmente haces, inhalando y exhalando ese amor de Dios que nos rodea, que nos cuida, que nos abraza y que nos guía por esta vida. Y así inhalando y exhalando, vete sumergiendo en las profundidades de tu ser. Y sin perder ese ritmo respiratorio durante toda tu meditación, transpórtate a la época de Jesús. Y una vez que vas llegando, te das cuenta que está Pedro con Jesús. Y Pedro le pregunta: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y tú escuchas cómo Jesús le contesta: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que matemáticamente es siempre, es muchísimas veces, es que no se acaba. Y luego escuchas cómo Jesús cuenta una parábola en la que dice que el reino de los cielos es muy semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores, y había uno que le debía mucho y lo pensaba como encarcelar, pero le suplicó su misericordia, le suplicó que no lo hiciera, y el rey desistió. Y sin embargo, este sirviente también a él le debía a otra persona cuentas y no lo perdona y le cobra hasta el último centavo. Y entonces ese rey se molesta y le dice: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías haber tú tenido compasión de tu compañero como yo lo tuve contigo? Y entonces ese rey lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran y para que le hicieran pagar todo lo que debía. ¿Y esto qué tiene que ver con el perdón en tu vida? ¿Cuál es tu manera de perdonar? ¿A quiénes has perdonado? ¿Y a quiénes te falta de perdonar? Y así, profundizando en este perdón, tú le preguntas a Jesús: Jesús, ¿por qué causas tengo que perdonar a personas? ¿Cómo profundizar verdaderamente en este perdón? Y Jesús te comenta: mira, a veces hay que perdonar a las personas porque no son perfectas y les exigimos o les exiges tú una perfección que tú mismo no tienes. Otras veces hay que perdonarlos o debes perdonarlos por no ser como eres tú y por no ser como tú necesitas que sean. Hay necesidades tuyas viejas en tu vida que no han sido satisfechas por otras personas y las regresas al presente y le cobras a personas que no te hicieron nada que te den eso que a lo mejor ni siquiera saben. También tienes que perdonar a la gente por no poderla controlar y tener clara la diferencia de lo que está en tus manos y lo que no está en tus manos. Porque aquello que no está en tus manos, como la vida, los pensamientos, los sentimientos de otros,
eso le toca a mi Padre, eso me toca a mí. Y lo agarras para ti y te provoca rencor, te provoca resentimiento. Otras veces, porque no ceden a lo que tú quieres, porque no te obedecen como a ti te gustaría, porque a lo mejor tienes tus propias exigencias, que pueden ser también exigencias viejas de tu infancia, cosas que no te dieron, cosas que no te cumplieron, y no las puedes llevar a tu mundo adulto. Y entonces exiges, y como tampoco te lo dan, te resientes, te enojas. Otras veces debes perdonar porque en el fondo tienes un rey o una reina y tienes la fantasía que todos tienen que atenderte o estar a tu servicio, como si tuvieras un espíritu de rey. Y entonces tienes que darte cuenta que eres tú tan humano como todos los demás y que te toca dar y recibir en la misma proporción que todos lo hacen. Otras personas, tal vez tú les pides las cosas de una manera que no es la adecuada, sin consideración. Y como tampoco te hacen caso y aquí entra en juego tu soberbia, pues entonces también te enojas. Si te enojas, si te das cuenta, el perdón tiene mucho una fase en la que te enojas. De hecho, es una de las etapas del perdón. Todo esto tendrás que irlo reflexionando para encontrar aquellas personas que necesitas perdonar. Unas las tienes conscientes y otras inconscientes, pero mi Espíritu Santo las irá sacando a flote. Señor, y yo sé también que debo perdonarme a mí mismo, a veces porque me exijo esa misma perfección de la que tú hablas, y cuando fallo me enojo, me molesto, o tal vez lo niego, o tal vez quiero cambiar pero no puedo y estoy en un jaloneo, o tal vez siento mucha culpa y mucho miedo y mucha preocupación por no poder dar el ancho. Y aquí englobo todas esas etapas del perdón, Señor. Y ahí me muevo. Dame la claridad para saber por cuál o por dónde tengo que empezar. Y Jesús se sonríe y te dice, ahí es entrar en un perdón un poco más profundo. A veces hay que perdonarse y puedes tú ver si es tu caso por no disfrutar la vida que se te ha dado, por no ser empático, por no tener consideración hacia los demás. A veces también tienes que perdonarte por estar juzgando y criticando, cuando fíjate, la realidad del otro tú no la conoces. Conoces un pedacito de su vida y ese pedacito lo juzgas y lo criticas como si pudieras ver la verdad completa. También a veces debes perdonarte por no dar todo el amor que tú podrías dar, porque se te ha dado un corazón generoso, un corazón grande, y tú le has estado poniendo capas y capas de cemento, de dureza, y entonces no das el amor para el que naciste, porque la plenitud en la vida tiene que ver con dar todo ese amor. Otras veces tienes que perdonarte porque solo piensas en ti y en tus necesidades y estás sordo a las necesidades de otros. Y entonces te enojas contigo porque el egoísmo pesa
La dureza pesa. Y como no sabes qué hacer con ella, entonces a veces entras en un enojo contigo mismo que no sabes ni qué hacer. También toca perdonarse por la falta de alegría, por no amar a Dios como merece. Y aquí fíjate, es donde muchos se atoran, porque llegan a pensar, bueno, ¿por qué Dios quiere que lo amemos tanto? ¿Que es soberbio? ¿Que quiere ser más que los demás? ¿Por qué tiene que estar Él por encima de todos? Y no es así. Esto es porque Dios es la fuente, porque yo soy la fuente. Y el que me ama mucho y intercambia este amor con Dios, entrando en esa fuente de amor, entonces tiene más para dar, porque Dios es la fuente de la sinceridad, del optimismo, de la alegría, de la paz. Y si tú vas a esa fuente como el canal con el que tú te comunicas con Dios es el amor, porque Dios es amor, entonces por ese canal se te derramará mucho más amor. No es porque quiera la preferencia, porque se quiera ser el único y el mejor. Otras veces hay que perdonarse porque proyectamos en otros lo que no está resuelto en uno mismo. Hay una frase que usan mucho los humanos: lo que me choca, me checa. Y a veces eso que a ti te molesta en el otro es porque tú lo haces, no de la misma manera que lo hace el otro, seguramente de otra manera muy distinta, pero lo cometes. Y entonces vuelve a surgir ese enojo por no ser perfecto, por no dar el ancho, y se conecta con todas tus heridas. A veces también las personas se alían con lo negativo. Si en tu familia hubo una persona más negativa o hubo conductas negativas en alguien de tu familia, de tus amigos que a ti no te gustaban y eras muy pequeño, a veces sin querer se hace una alianza muy profunda en el inconsciente con esa persona, y es por eso que repites aquello que no te gusta. Y entonces se cumple la frase que dijo Pablo, mi discípulo: de hago el mal que no quiero. Pero eso lo ves solo si tienes conciencia, porque a veces ni siquiera te das cuenta que haces el mal que no quieres. Mira, cuando las personas no perdonan, me atan las manos y abren una puerta al mal. Y entra el mal. Y si está el mal, ya no puedo entrar yo. Y también quiero dejarte claro que una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarse. Son dos asuntos completamente diferentes. Cuando tú perdonas al otro, lo desatas y te desatas tú y te quedas en libertad y tienes paz. Pero muchas veces la otra persona no se presta para el diálogo, o está lejos, o ya murió. Y entonces la reconciliación no se da. La reconciliación es cuando los dos están de acuerdo en lo mismo. Y esto a veces sucede, pero a veces no sucede. Y quiero que tengas eso claro, porque no siempre se tiene que comulgar con lo mismo, con las mismas ideas, o no siempre tienes que llevar una relación cercana. A veces no se puede. Hay situaciones. Y quiero decirte una cosa al final, que los mares calmados nunca hicieron buenos marineros. Y que también siempre, atrás de una tormenta, aguarda una bendición. No te preocupes si hay tormentas en tu vida, es parte de esa vida. No siempre cuando hay calma es lo mejor. A veces la adversidad fortalece a las personas. Y que se haga según tu fe. Y tú dejas entrar todas estas palabras en tu corazón.
y le dices al Señor: Señor, te doy gracias porque tú tienes palabras de vida eterna, no de la vida de todos los días, sino de la vida que dura para siempre, de la vida profunda del corazón, de la vida que nunca muere, por eso es eterna. Y Jesús te dice: me alegra estar contigo, me alegra que compartamos. Y tú das un beso a Jesús en sus manos, con una profunda gratitud, siempre notando cómo estás, cómo te sientes. Y vuelves a tomar contacto con tus manos, con tus pies, con la respiración, que no has dejado de llevar ese ritmo. Y cuando tú estás listo, a tu ritmo, a tu tiempo, vas abriendo tus ojos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.